¿Y si te dijera que hubo un hombre que enfrentó solo a 450 enemigos, sin espada, sin ejército, y ganó con fuego del cielo? No, esto no es una película. Es historia bíblica real. Y en los próximos minutos, lo que vas a escuchar no solo te va a estremecer, va a desafiar tu fe. Al final, descubrirás la lección más poderosa y oculta que casi nadie enseña sobre esta historia. Quédate hasta el final. Elías. Un nombre que resuena como un trueno en la historia de Israel. Un profeta, sí, pero no uno cualquiera. Era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, pero lleno del Espíritu de Dios. Su corazón ardía por la verdad y su vida fue un desafío constante contra la idolatría que devoraba al pueblo. En tiempos en los que el rey Acab gobernaba bajo la influencia perversa de Jezabel, los altares al Dios de Israel estaban derribados, y en su lugar se adoraba a Baal y a Acera. ¿Qué hace un profeta cuando su nación se olvida de Dios? ¿Se esconde? ¿Se rinde? No Elías. Como un relámpago en medio de la oscuridad, Elías apareció ante Acab y le propuso algo impensable. Un desafío público. Un combate espiritual sin armas, sin violencia, pero con una claridad tan brutal que no permitía neutralidad. «Reúneme a todo Israel en el monte Carmelo», dijo, «y también a los profetas de Baal, 450 en total. Vamos a hacer 2 altares, 2 sacrificios, pero no se encenderá fuego. Cada uno orará a su Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios». ¿Te imaginas el silencio que siguió a esa propuesta? ¿La tensión en el aire? ¿La mirada de Acab? ¿La burla de los sacerdotes paganos? ¿Y el pueblo expectante? Esta escena no es solo una historia antigua. Es una parábola viva de lo que ocurre hoy. Cada día nos encontramos ante altares modernos. El éxito, la vanidad, la fama, el placer, la aprobación. Y como los israelitas, muchos no saben a quién seguir. Como dijo Elías en ese momento crucial, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera de Reyes 18, 21. Los profetas de Baal aceptaron el desafío. Desde la mañana hasta el mediodía danzaron alrededor del altar. Gritaron, se cortaron con cuchillos, como era su costumbre, esperando una respuesta. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni atención. ¿No es ese el mismo eco que sentimos cuando ponemos nuestra esperanza en dioses falsos? Nos esforzamos, luchamos, lloramos, y no hay respuesta. Todo lo que no sea el Dios vivo es un ídolo mudo. Como dijo el profeta Jeremías, los ídolos son como espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar, son llevados porque no pueden andar. Jeremías 10, 5. Pero lo que vino después fue algo que nadie pudo ignorar. Elías se levantó, solo, sin música, sin espectáculo. Y lo que hizo fue tan desconcertante, tan loco, que deja sin palabras. Imagina esto, el sol ya está en su punto más alto. Los profetas de Baal están exhaustos, sus cuerpos marcados por heridas, sus gargantas secas de tanto gritar. La gente comienza a murmurar. No hay fuego. No hay respuesta. Solo el silencio del cielo y la humillación de la mentira expuesta. Entonces, Elías se levanta. No corre, no grita, no se desespera. Camina hacia el altar con la solemnidad de quien sabe que no está solo. Él no representa una religión. Representa al Dios viviente. Y lo primero que hace es reconstruir el altar del Señor que estaba derribado. Eso tiene un peso espiritual enorme. Porque antes de clamar a Dios, Elías restaura lo que había sido destruido. Y tú que me escuchas, quizás también necesitas reconstruir un altar en tu vida. Quizás has dejado que los escombros del pecado, del orgullo o del miedo destruyan tu conexión con Dios. Pero antes de que el fuego baje del cielo, primero hay que levantar el altar. Elías toma 12 piedras. No 11, no 13. 12. Una por cada tribu de Israel. Aunque el reino estaba dividido, Elías proclama con este acto que Dios sigue viendo a su pueblo como uno solo. La unidad del altar refleja el deseo de Dios de restaurar la unidad de su pueblo. Como dijo Jesús siglos después, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Juan 17, 21.
Después coloca la leña, el sacrificio, y aquí viene algo absolutamente insólito. Le dice al pueblo: llenen 4 cántaros con agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. No una vez. 3 veces repite esta acción, hasta que el agua corre por todo el altar, empapando cada rincón, llenando incluso una zanja alrededor. Ahora piensa, ¿quién empapa de agua un altar si espera fuego del cielo? ¿No es eso completamente contrario a la lógica humana? Y ahí está la clave. La fe verdadera no sigue la lógica humana, sigue la voz de Dios. Elías sabía que cuanto más imposible parecía la situación, mayor sería la gloria de Dios. No quería dejar espacio a dudas, ni que nadie dijera, fue casualidad. No. Cuando Dios respondiera, sería evidente que fue Él. El teólogo A.W. Tozer escribió: el mundo está esperando ver lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Él. Y Elías era ese hombre. En ese momento, el pueblo ya no estaba burlándose. Estaba en silencio, expectante, porque ahora no se trataba de un show, sino de una oración. Y Elías no gritó, no se hirió, solo levantó su mirada al cielo y oró. Dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Una oración sencilla, cargada de convicción, y lo que sucedió a continuación es imposible de olvidar. Silencio absoluto. Una nación entera contenía el aliento. Un solo hombre de pie frente a un altar empapado. El sol ardía en lo alto, pero todos sabían que lo que estaban a punto de presenciar no era natural. Entonces, el cielo rugió. Una llamarada descendió, no como una chispa tímida, sino como un torrente abrasador. No fue fuego común. Era fuego enviado directamente por el Dios del universo. En un instante, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua, incluso el polvo del suelo. ¿Fuego que consume piedras y agua? Eso no lo hace ningún fuego humano. Eso solo puede hacerlo el Creador. Este fue el mismo fuego que descendió en Sinaí cuando Dios habló con Moisés, el mismo que ardió en la zarza y no se consumió, el mismo fuego que más adelante se manifestaría como lenguas de fuego sobre los discípulos en Pentecostés. No era solo fuego. Era la presencia misma de Dios descendiendo en gloria para declarar: yo soy. El pueblo cayó sobre sus rostros. No quedó duda. No hubo necesidad de explicaciones. Las palabras brotaron espontáneamente de todos los labios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. En ese instante, algo más fue consumido: la incredulidad, la idolatría, la tibieza espiritual. Fue una limpieza espiritual a cielo abierto. Y no era solamente para ellos. Esta historia arde aún hoy para ti, para mí, para todos los que vivimos en tiempos donde se cuestiona la verdad, donde se ofrecen miles de dioses que prometen todo, pero no responden nunca. Elías no buscaba fama. No buscaba ser reconocido como un gran profeta. Su oración lo dejó claro: que se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¡Qué humildad tan poderosa! Él sabía que no era el fuego lo que cambiaba a las personas, sino la revelación del Dios verdadero. El teólogo Dietrich Bonhoeffer escribió alguna vez: solo aquel que cree, obedece, y solo aquel que obedece, cree. Elías creyó y obedeció, aunque estaba solo, aunque era ridiculizado, aunque el altar estaba mojado, porque él sabía quién era su Dios. ¿Y tú, a qué altar estás acudiendo? ¿Has construido altares al miedo? ¿Al rendimiento? ¿A la validación de otros? ¿Y si hoy reconstruyes el altar del Señor en tu vida y dejas que Él mismo encienda el fuego? Porque cuando el fuego de Dios cae, no solo transforma el sacrificio, transforma al que observa, al que duda, al que está lejos. Lo cambia todo. Pero este fuego no solo venía a mostrar poder, también venía a exigir una decisión. El fuego cayó, el pueblo cayó, los ídolos cayeron, pero Elías se levantó. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, no termina la batalla. Comienza una nueva etapa, la de la decisión. Elías sabía que no podía haber medias tintas. La idolatría no se vence con aplausos, sino con acción decidida. Entonces, en medio de la conmoción, con la autoridad que solo da la obediencia a Dios, Elías ordenó: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y los llevó al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados. Este momento puede parecer fuerte para algunos. ¿Por qué tanta severidad? ¿No era suficiente con demostrar que Baal era falso? Aquí es donde necesitamos entender algo crucial.
la idolatría no es solo una elección espiritual equivocada. Es un cáncer del alma que corrompe a toda una sociedad. Es la raíz de la injusticia, del abuso, de la violencia y del olvido de Dios. Dios no compartirá su gloria con nadie. No por egoísmo, sino porque solo Él es digno, verdadero, justo y santo. Y todo lo demás, aunque prometa luz, es oscuridad disfrazada. En ese contexto, Elías actuó como un cirujano espiritual. No para vengarse, sino para limpiar. Elías no estaba motivado por odio, sino por celo santo. Como cuando Jesús, siglos después, entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas, porque el lugar de oración se había convertido en cueva de ladrones. Mateo 21, 12. A veces, Dios tiene que derribar lo falso con fuerza, para que podamos volver a lo verdadero con pureza. Y ahora quiero que imagines esto desde los ojos del pueblo. Ellos ven fuego del cielo, ven a sus líderes idolátricos ser derrotados, y sienten el peso de haber estado engañados por tanto tiempo. Que mezcla de temor, culpa y esperanza. Pero Elías no los rechazó. No los condenó. Simplemente mostró el camino correcto. Aquí hay un principio teológico poderoso. Dios no busca aplastar al pecador, sino destruir el pecado que lo esclaviza. Como escribió Charles Spurgeon, Dios no te ama porque cambiaste. Dios te cambia porque te ama. Y si estás escuchando esto y te sientes lejos de Dios, o has seguido altares falsos como la adicción, el orgullo, la comparación constante con otros, recuerda esto: el fuego de Dios aún está disponible. Pero primero, debes derribar a tus Baales. Elías no era popular. No era políticamente correcto. Pero era fiel. Y lo más impactante de todo, es que aún después de esta gran victoria, no todo fue fiesta. Elías tendría que enfrentar algo más peligroso que Baal: la amenaza de Jezabel, el agotamiento emocional y una profunda crisis interna. El fuego del cielo había caído. Los profetas de Baal habían sido eliminados. El pueblo había proclamado: el Señor es Dios. Todo parecía indicar que Israel volvería a caminar en fidelidad. Pero la historia no terminó ahí, porque cuando alguien se levanta con poder espiritual, el enemigo también se levanta con furia. Al escuchar lo ocurrido en el Monte Carmelo, la reina Jezabel no se arrepintió. Al contrario, lanzó una amenaza directa a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Elías, el mismo que desafió a 450 profetas, ahora huyó. Sí, huyó. Y aquí entramos a uno de los momentos más profundos y humanos de toda la Biblia. Porque Elías no era un superhéroe. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Santiago 5, 17. El mismo que horas antes había orado por fuego, ahora oraba por muerte. Se sentó debajo de un enebro y dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido una gran victoria espiritual y al poco tiempo te invade el agotamiento, el miedo, la desesperanza? Esto es algo que muchos creyentes enfrentan y pocos hablan: la fatiga espiritual. Después de luchar, de orar, de ver milagros, el alma puede agotarse. Y Elías, aunque valiente, también era humano. Y Dios no lo condenó. En lugar de un sermón, Dios le dio descanso. Le envió un ángel con comida y agua. Le permitió dormir. Porque a veces, lo que necesitas no es una respuesta, sino un respiro. Y el ángel volvió a tocarlo y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¡Qué ternura la de Dios! Él no se cansa de nosotros cuando estamos cansados. No nos exige fuerza cuando ya no la tenemos. Nos alimenta, nos cuida, nos habla con paciencia. Elías caminó 40 días hasta llegar al monte Horeb, la montaña sagrada. Allí se escondió en una cueva, como si pudiera ocultarse del llamado. Pero Dios lo llamó: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces, como un hijo herido, Elías abrió su corazón. Le dijo: he sentido un vivo celo por ti, Señor, porque han dejado tu pacto, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Se sentía solo, derrotado, incomprendido. Aunque había hecho todo bien, aún lo querían matar. ¡Qué real, qué profundo! Entonces Dios le dijo que saliera de la cueva, porque él iba a pasar. Y aquí ocurre uno de los encuentros más sutiles y poderosos de toda la Biblia. Pasó un viento grande y poderoso, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba allí. Luego fuego, y tampoco. Y finalmente, un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios.
Porque a veces Dios no habla en lo ruidoso ni en lo espectacular, sino en el silencio. El teólogo Henry Nouwen escribió: es en el silencio que aprendemos a escuchar la voz que verdaderamente da vida. Allí estaba Elías, cubriéndose el rostro con su manto. No por miedo, sino por reverencia. No ante un fuego violento, ni un terremoto, ni un viento destructor, sino ante una voz suave, una presencia que acariciaba el alma y restauraba lo que el miedo había intentado destruir. Dios habló, pero no con reproches, no con gritos, no con acusaciones. Solo le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y por segunda vez, Elías derramó su corazón. No había cambiado su discurso. Seguía sintiéndose solo, incomprendido, agotado. Pero esta vez, Dios no lo dejó sin respuesta. Le dijo: ve, regresa por tu camino. Unge a Hazael por rey sobre Siria, a Jehú por rey sobre Israel y a Eliseo como profeta en tu lugar. Y aún me he reservado 7,000 que no se han doblado ante Baal. 7,000. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios tenía un remanente fiel, oculto, silencioso. Tú no estás tan solo como piensas. En tu ciudad, en tu familia, en tu comunidad, hay personas que aún no han doblado rodillas ante ídolos. Y si tú eres uno de ellos, no te rindas. Porque no estás solo en tu fe, aunque a veces el entorno te diga lo contrario. Aquí Dios no solo consuela a Elías, le da una nueva misión. Dios no terminó con él. Y tampoco ha terminado contigo. Tal vez sientes que tu etapa terminó, que ya hiciste lo que tenías que hacer, que no hay más por dar. Pero si estás respirando, es porque Dios aún tiene un plan. Y tal vez ese plan incluya levantar a otros. A Eliseo, por ejemplo. Cuando Elías encuentra a Eliseo, lo llama sin palabras, solo echándole su manto encima. Y Eliseo lo entiende. Deja los bueyes, rompe su arado, lo quema y cocina con él un banquete para despedirse de su pasado. ¡Qué imagen tan poderosa! El llamado de Dios quema tus puentes al pasado. Elías comenzó su ministerio solo, enfrentando a reyes y falsos dioses. Pero ahora camina con un discípulo, formando a quien tomaría su lugar y multiplicaría su legado. Esto nos enseña algo vital. El propósito de Dios en tu vida no termina con una victoria ni con una crisis. Se renueva en la intimidad con Él y se expande cuando inviertes en otros. Como diría el teólogo Eugene Peterson, la fe cristiana no se trata de subir peldaños, sino de descender más profundamente en el misterio de Dios. Y eso es justo lo que hizo Elías. Descendió al silencio de la cueva, y desde ahí, volvió a ascender en obediencia. Dios no solo te llama a luchar por Él, te llama a escucharle, a caminar con otros, a dejar un legado. Y lo más glorioso aún está por venir. Porque Elías no moriría como los demás. Fue llevado al cielo en un torbellino de gloria, y ese evento, junto con su herencia espiritual, marcó la historia para siempre. El día llegó. Elías lo sabía. Eliseo también lo presentía. Era el momento final, pero no un final cualquiera. No una despedida entre lágrimas, sino una gloriosa transición entre el cielo y la tierra. Elías, ese hombre que desafió imperios, falsos dioses y tormentas internas, estaba a punto de ser tomado por Dios. No moriría como los demás. Sería llevado en un torbellino de fuego. Pero antes, tenía que preparar a su sucesor. En esta escena, recorren juntos lugares con profunda carga espiritual: Gilgal, Betel, Jericó y finalmente el Jordán. Cada lugar representa etapas del caminar con Dios. Gilgal, el inicio, el despojo del pasado. Betel, la casa de Dios, donde se reafirma el llamado. Jericó, el lugar de las batallas ganadas solo por fe. Y el Jordán, el límite, el paso hacia lo sobrenatural. En cada uno de esos lugares, Elías le decía a Eliseo: quédate aquí. Y Eliseo, firme, respondía: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. ¡Qué lealtad! ¡Qué hambre de herencia! Eliseo no quería solo las palabras de Elías, quería su espíritu, su fuego, su misión. Y cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas, y éstas se abrieron. Ambos pasaron en seco, como lo hizo Israel siglos atrás con Moisés y Josué. Porque donde hay obediencia, Dios abre caminos imposibles. Ya al otro lado, Elías miró a Eliseo y le dijo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo, sin dudar, respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué pidió Eliseo? ¿Más poder? ¿Más milagros? No.
Lo que pidió fue la primogenitura espiritual, la continuidad del legado, el corazón de su maestro. Quería llevar la llama más lejos. Y Elías le dijo: «Cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así». Y entonces ocurrió. Mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Qué momento! ¡Qué gloria! No fue una muerte, fue una ascensión. Como si el cielo mismo hubiera enviado su carruaje para recoger a su siervo fiel. Y Eliseo, testigo de todo, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No solo perdía a su maestro, reconocía que Elías, con su fe, era más fuerte que todo un ejército. Entonces, el manto cayó. El mismo manto con el que Elías lo había llamado años atrás, ahora lo investía con autoridad. Eliseo lo tomó, golpeó el Jordán y exclamó: ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el río se abrió nuevamente, porque el Dios de Elías no se fue con Elías. Sigue con los que creen como Elías. Y eso es para ti también. Tal vez pienses que los tiempos de milagros pasaron, que ya no hay profetas como Elías. Pero la Escritura dice, Malaquías 4:5, He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. El espíritu de Elías sigue vivo, en todo aquel que tiene el valor de decir la verdad, de enfrentar a los ídolos, y de caminar con Dios aunque eso signifique estar solo. Muchos siglos después de aquel torbellino, cuando Elías fue llevado al cielo, su nombre volvió a resonar, pero esta vez, en un momento aún más glorioso. Nos trasladamos ahora al monte de la Transfiguración, un evento narrado en los Evangelios. Jesús sube al monte con Pedro, Jacobo y Juan. De pronto, su rostro resplandece como el sol, su ropa se vuelve blanca como la luz, y aparecen Moisés y Elías conversando con él. Elías regresa, no como un mito, no como una leyenda, sino como un testigo celestial del Mesías. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Moisés? Moisés representa la ley. Elías, los profetas. Ambos eran símbolos de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Y ambos estuvieron en el Sinaí y el Horeb, donde Dios se manifestó con fuego, terremotos y silencio. Pero ahora están con Jesús, porque toda la ley y los profetas apuntan a Él. Pedro, impactado, dice: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero una voz desde la nube responde: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es como si el Padre dijera: Elías y Moisés fueron fieles siervos, pero Jesús es el centro. Todo lo que ellos hicieron, lo hicieron para preparar este momento. Aquí, Elías no está solo como una figura del pasado. Está como un profeta eterno, validado por el cielo, señalando a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas. Y hay algo más profundo todavía. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos en Mateo 17:10, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él mismo responde: Elías ya vino, y no lo conocieron. Estaba hablando de Juan el Bautista. Juan, ese profeta que vivía en el desierto, que vestía con piel de camello y comía langostas, vino en el espíritu y poder de Elías, como lo dijo el ángel en Lucas 1:17. Esto nos dice algo asombroso. El espíritu de Elías no se limita a un solo hombre o tiempo. Es un llamado, un fuego, un propósito que Dios enciende en sus hijos generación tras generación. Es el espíritu que confronta al mundo, que no teme a los reyes ni a las masas, que se esconde solo para oír la voz de Dios, pero sale con poder para transformar naciones. El mismo fuego que encendió a Elías, que se posó sobre Juan el Bautista, descendió también sobre los discípulos en Pentecostés, y está disponible para ti. No necesitas un altar físico para verlo arder. Tu corazón es ese altar. La pregunta es: ¿estás dispuesto a reconstruirlo, aunque esté roto? ¿A empaparlo con tus lágrimas, con tu entrega total, como hizo Elías con el sacrificio? Porque cuando lo haces, el fuego de Dios responde. Y ese fuego no solo consume el sacrificio, consume tu temor, tu duda, tu soledad, tu apatía espiritual. Hoy no tenemos profetas de Baal danzando en altares, pero sí tenemos ídolos modernos, tan destructivos como aquellos antiguos. Los Baales de hoy no son estatuas talladas, sino deseos disimulados: fama, dinero, poder, placer sin límites, aprobación social. Cosas que, en sí mismas, pueden no parecer malas, pero que se convierten en ídolos cuando ocupan el lugar que solo Dios debe tener en nuestro corazón. Vivimos en una generación donde muchos gritan como los profetas de Baal, buscando respuestas, validación
satisfacción. Gritan en redes sociales, en estilos de vida vacíos, en relaciones sin propósito, en excesos disfrazados de libertad. Se cortan el alma con decisiones apresuradas, con rutinas de autodestrucción. Pero, al igual que en los días de Elías, no hay voz, ni quien responda. Y aquí es donde tú y yo entramos en escena. Dios sigue buscando Elías. Hombres y mujeres que no se vendan a los ídolos del momento, que no doblen la rodilla ante lo que es popular pero vacío, que se levanten aunque estén solos, que reconstruyan el altar de su corazón, aun cuando todo esté empapado de dudas, de errores del pasado, de fracasos. Porque la historia de Elías no es solo un relato para admirar, sino una invitación a vivir con ese mismo espíritu. ¿Estás dispuesto a ser diferente? ¿A callar las voces del mundo para oír el susurro de Dios? En su libro El Profeta, el teólogo Abraham Joshua Heschel escribe: el profeta es un hombre que siente agudamente el dolor de Dios por el mundo. No busca agradar a los hombres, sino ser la voz de aquel que arde por justicia. ¡Qué definición más poderosa! Ser profeta no es predecir el futuro, es ser tan íntimo con Dios que lo representas en medio de una generación confundida. Tal vez no tengas un Monte Carmelo delante, pero sí tienes un hogar, un vecindario, un círculo de amigos. Ahí también se libra una batalla espiritual. La valentía de Elías te recuerda que no necesitas ser mayoría para tener razón. Solo necesitas estar con Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 7, 14, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No se trata de seguir la multitud. Se trata de seguir al Maestro. Hoy, puedes tomar el manto. Puedes decir como Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el cielo responderá: aquí estoy. ¿Dónde estás tú? El legado de Elías es más que solo el fuego del cielo, más que la victoria sobre los profetas de Baal. Su vida y su fe nos dejan una profunda enseñanza. Dios se mueve en el corazón de aquellos dispuestos a ser valientes. No se trata de ser fuertes en nuestra propia capacidad, sino de reconocer nuestra debilidad y permitir que la fuerza de Dios se haga manifiesta. Elías fue un hombre como tú y como yo, lleno de temores, dudas y luchas internas. Pero cuando se entregó completamente a Dios, algo asombroso sucedió. Dios lo usó para transformar generaciones, para desafiar lo que parecía inamovible. Y hoy, Dios te invita a hacer lo mismo. Tal vez no te enfrentes a un altar lleno de sacrificios o a un ejército de falsos profetas, pero si tienes que enfrentar tus propios ídolos, las distracciones que te alejan de Dios, las mentiras que crees sobre ti mismo, las preocupaciones que desvían tu mirada de la soberanía de Dios. Lo que Elías nos enseñó es que el fuego de Dios se desciende sobre aquellos que están dispuestos a ser transformados, a enfrentar la mentira con la verdad, a ser valientes cuando todos los demás se han rendido. ¿Qué altar estás reconstruyendo hoy? ¿Qué ídolos estás dispuestos a derribar? Recuerda que el Dios de Elías es el mismo hoy. Él no cambia. Él sigue esperando que enciendas tu altar, que le des todo, que no dejes nada guardado. Y cuando lo hagas, el fuego descenderá. En un mundo lleno de distracciones, donde todo parece prometernos satisfacción instantánea, la pregunta que nos queda es: ¿quién es tu verdadero Dios? La vida de Elías nos desafía a reconocer la soberanía de Dios y a vivir para su gloria, sabiendo que Él sigue en control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. Hoy te invito a mirar tu vida con valentía. Como Elías, puedes ser una luz en medio de la oscuridad, un testimonio de la verdad y el poder de Dios, no por tus fuerzas, sino por su gracia. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que sigas explorando más contenidos profundos y transformadores sobre la fe en mi canal. Suscríbete ahora, para que juntos podamos seguir profundizando en la palabra de Dios, enfrentar los desafíos del mundo moderno y vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Gracias por estar aquí, y recuerda, el fuego de Elías aún arde en aquellos que se atreven a vivir para Dios.